Bueno, con mucha alegría estamos recibiendo al doctor en Sociología, el profesor, docente, investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, de la Universidad de la República, entre otras cosas, ex integrante del Ministerio del Interior, ex senador de la República, todo esto en el marco del ejercicio del gobierno del Frente Amplio. Está conversando con nosotros Rafael Paternain. ¿Cómo andas, Rafa? Buen día, Alejandro. Un gusto enorme reencontrarme contigo. ¿Se te dio finalmente? Después de tantos intentos frustrados. Es verdad, sí. Eso la gente no lo sabe, pero es verdad. Pero bueno, nuestras logísticas, pero sabes que siempre te tengo en el radar porque te leo siempre con mucha atención y te sigo con mucha atención, y además no es el centro del asunto, pero también no hay por qué negarlo. Tengo una admiración muy grande por la obra literaria que tu papá hizo, sí. y soy un gran lector entonces también desde ese lugar siento que se alinean. Que se vienen algunas novedades ahora, te adelanto, no te puedo adelantar mucho más, pero es como que no me adelantaste nada. Te vas a enterar. Se viene alguna cosita en breve. Bueno, vamos arriba. A mí me parece muy interesante. Bueno, primero que por acá lo tengo, el artículo último que escribiste en Brecha. Es habitual que escribas en Brecha, ¿verdad? Sí, desde principios del año anterior, del año pasado, 2022, recibí una invitación y bueno, me pareció importante, un ejercicio importante. Cada tanto hacer ese esfuerzo de escribir columnas, de comunicarse con un público más amplio, de mantener algunas perspectivas, de dialogar también con gente que pueda tener una perspectiva más o menos afín, de problematizar algunas cuestiones de agenda. Siempre orbitando, ¿no?, en estos temas de la seguridad, de las violencias y el delito y las cuestiones políticas y sociales asociadas a ellos. Y en ese contexto, bueno, el último artículo que fue publicado el viernes pasado, bajo el título Narcos, Amarillismo y Ocaso del Proyecto de Izquierda, hay una alternativa política en materia de seguridad pública, y haciéndolo dialogar con anteriores columnas tuyas, que repito, uno las puede encontrar incluso en la web de la propia Brecha, interruptores de la violencia entre el escepticismo y la oportunidad, acorralados, ellos y nosotros, el fracaso del diálogo interpartidario sobre la seguridad pública, y en todo caso podríamos seguir yendo hacia atrás. A mí me da la sensación que estos son diversos capítulos de una obra, llamémosle única, algo así como a mí me pasa, ¿no? Desde Almodóvar hasta Woody Allen, que siento que, por supuesto, cada entrega, cada obra es en sí misma una unidad digna de que uno la adjetive. En mi caso, los adjetivos suelen ser generosos para cualquiera de estos realizadores, pero también uno descubre al poquito rato que todo forma parte de una gran única obra, ¿no es cierto? De una gran única reflexión, que es lo que se me aparece como la suma de tus columnas. Porque aunque para vos implique llover sobre mojado, a mí me gustaría arrancar por algunas cuestiones. Hablabas del ocaso ahí. Bueno, a mí me gustaría arrancar por el alba en algunas cosas. Y por lo pronto, nos hemos acostumbrado un tiempo a esta parte, designar la palabra inseguridad vinculada exclusivamente a algunos tipos de delitos. Uh-huh. Y eso no deja de ser una novedad en la trazabilidad de la humanidad, porque la inseguridad, mira, ahora que se está discutiendo una reforma previsional, ¿no es cierto? La inseguridad de las personas ha estado y está permanentemente vigente, fundamentalmente en los sectores más frágiles, más débiles, vinculadas a muy diversos hechos de su vida cotidiana, ¿no? Y en algún momento como que todos acordamos que si hablamos de seguridad es porque de pronto me pueden robar la bicicleta, la cartera, o bueno, apuntarme un arma, o incluso el riesgo de que me puedan lastimar, incluso seriamente, hasta quitándome la vida. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Que todos hemos permitido que cuando hablamos de seguridad solo esté vinculado al delito, y agrego, porque te robo, a cierto tipo de delito. A cierto tipo de delito. Es un dato de época, no es un dato solo del Uruguay, es un dato que uno puede verificar en los procesos contemporáneos, esta idea de la cultura de la inseguridad, una cierta sensibilidad social en torno a la problemática de la inseguridad y a las reducciones en torno a esa idea. Yo ahí enlazo varias cosas, sale por
por lo que venías introduciendo, sobre todo con respecto a los artículos que son, es verdad, son capítulos de una misma obra, diría, son reflexiones en torno a una misma preocupación de hace ya más de 2 décadas, ¿no? Que es una preocupación de fondo sobre el alcance y la naturaleza de los problemas. Esto tiene que ver con mi profesión y con la dedicación que yo le he puesto a estas cuestiones, sobre las razones y los cambios, las permanencias y las continuidades en torno a estos temas de la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Violencia, criminalidad e inseguridad, que no son sinónimos, claro, se tocan, pero que tienen un nivel de autonomía muy grande. No todos los delitos son violentos, no todas las violencias a veces se entienden como delito, no toda la seguridad o la inseguridad puede asociarse a determinados delitos. Hay inseguridades que son más existenciales, que tienen que ver con riesgos, temores, incertidumbres, en torno al pasado y al futuro, a la fragilización de las relaciones sociales y un largo etcétera. Entonces ahí hay un nivel de preocupación en torno a comprender la naturaleza de estos asuntos, y luego cómo esa comprensión de esa naturaleza se va tramitando social y políticamente, que no es lo mismo. A veces absorbemos, interpretamos estos temas en un encuadre de intereses, de medios, de agendas políticas, agendas mediáticas, de conversaciones públicas, en torno a priorizaciones o no, en torno a mayores niveles de visibilización o no. Entonces esa conversación de cómo hemos ido construyendo la conversación sobre la seguridad también tiene un nivel de autonomía grande con relación a los otros fenómenos, y tiene una serie de rasgos que se han ido construyendo en el Uruguay a lo largo del tiempo, también como dato cultural o como dato social de época, ¿no? No es precisamente lo que podamos ver en el Uruguay muy singular. Se han dado en los países centrales, en los países periféricos, en los países de la región, en América Latina también con determinada particularidad. Entonces eso, la tramitación de los problemas de la violencia y la inseguridad, la tramitación social y la tramitación política, que después terminan teniendo consecuencias institucionales reales, es decir, definen una política, definen los discursos de una política. Y ahí hemos llegado a lo largo del tiempo a 3 procesos, por llamarle de algún modo. El fenómeno del delito y el fenómeno de las violencias ha irrumpido en nuestras sociedades y ha quebrado muchas redes sociales, muchos vínculos sociales, ha tenido un potencial destructivo muy importante a lo largo del tiempo, no del tiempo corto, no de los últimos meses, no de los últimos 10 años, de un tiempo acumulado que ha ido como de la mano, ¿no?, de otros fenómenos sociales. Ese es un primer fenómeno. Eso ha desatado un tono de conversación en torno a la inseguridad en el Uruguay. Este es un país que empezó a tener niveles de inseguridad muy altos antes de que los delitos realmente empezaran a crecer. Entonces, ya en la década de los 90, cuando todavía estos puntos de inflexión no se habían dado, ya se discutía mucho sobre la brecha, ¿no?, entre la temperatura y la sensación térmica, que es un tema que quedó como ahí demonizado, es una contraposición muy profundamente. Esa es una discusión de los 90, que la introdujo, si mi memoria no me falla, el primero que habló de esa discrepancia entre la temperatura y la sensación térmica fue el ministro blanco Juan Andrés Ramírez. Y a partir de ahí, bueno, eso lo que quería decir es que la conversación política y pública sobre la seguridad empezaba a tener su propia dinámica, su propia característica, su propia intensidad, hasta que desembocamos en el tercer fenómeno, que tiene que ver con los discursos o con las políticas públicas, que han estado todavía más circunscriptas. Hoy en día, por llamarlo de algún modo, y eso es una preocupación constante, solo tenemos políticas públicas de ley y orden, solo tenemos política pública en donde la policía es el actor fundamental o la cárcel es el regulador fundamental, en donde vamos hacia la lógica de aumento de penas o a la lógica de la restricción, ¿no?, de la cárcel como un gran mecanismo de regulador del delito. Y cualquier cosa que intentemos hacer más o menos distinta cae en la ridiculización, en la imposibilidad, en la ingenuidad, ¿no? Cualquier desvío del libreto. Bueno, le ha pasado a este gobierno, insólitamente, ¿no? Este es un gobierno que ha reforzado esa idea del mandato policial, de la ley y el orden, de la autoridad, de que seremos duros, que daremos respaldo, bueno, toda esa estructura de discurso que ha demostrado ser muy incierta, que se quiso desviar 1 milímetro, nadie sabe por qué, pero con esta iniciativa de alguna manera de los mediadores, ¿no?, de los amortiguadores de violencia a partir de un proyecto del BID, de circulación internacional, y bueno, no le ha ido bien ni afuera ni adentro de la propia coalición, y en términos de opinión pública, pues son ideas que se salen
de alguna manera de los libretos a los cuales adherimos predominantemente. Bueno, todas esas cosas, esos tres elementos que yo te decía, los fenómenos en sí mismos de la violencia, la tramitación social y política de la inseguridad y el alcance de las políticas públicas, han hecho o han conformado un entramado que a mí me ha gustado siempre analizar y analizarlo a lo largo del tiempo, para ver, bueno, cambios, porque no todo permanece idéntico, las cosas cambian, pero también hay muchas cosas que se han ido consolidando, creo yo, muy, muy negativamente, porque hoy llegamos a un presente en donde los problemas de fondo están intensificados, ¿no? En donde la conversación sigue siendo muy intensa, pero muy polarizada, ¿no? Hay una polarización política muy fuerte, lo que no quiere decir que haya necesariamente dos proyectos antagónicos en términos de ideas, sino que hay una polarización, que no es lo mismo, y al mismo tiempo hay un esquema de política pública que es muy difícil de quebrar, no porque haya que quebrarlo en sí mismo, ¿no? Porque cuando uno dice esto, usted, a mí me han dicho, usted ya tiene un discurso antipolicía, lo cual es absurdo, pero bueno, es un elogio que he recibido a lo largo del tiempo varias veces, desde cerca y desde lejos. No se trata de eso, o tener una visión ingenua de que si tenemos menos población carcelaria vamos a agravar el problema. O sea, entonces es muy difícil socialmente y políticamente, a mí me ha tocado estar muy cerca de la actividad política y me ha tocado actividad legislativa y compartir un poco estas tensiones dentro de una fuerza política y ser parte también de momentos de acumulación programática, es muy difícil desviarse de esto. Y conforme pasa el tiempo es cada vez más difícil. Es un poco la idea de esta preocupación vieja que se renueva, es un poco el círculo vicioso en el cual estamos entrampados, ¿no? Que eso se va solucionando, bueno, con promesas, con ilusiones, con discursos punitivos, con cambios de gobierno, pero que tampoco se va solucionando sustantivamente. Es ideal que para que hablemos de estos temas, más allá de tu compromiso, de tu acción, de tu mirada política, rescatemos y pongamos el ancla en tu condición de sociólogo, porque a mí me parece lo que resulta fascinante, en el sentido literal, ¿no? Fascinante, que nos gana subrayadamente el interés por algo. Es como de a poquito o de a rapidito, no me doy cuenta muy bien, determinados diagnósticos, determinadas lecturas acerca de los acontecimientos han sido aceptados por los actores que representan los sectores más amplios de la sociedad, incluso, lo insinuabas recién, creo que lo desarrollas un poco más, incluso en la lógica de la línea, del vector, del espinel político, donde parece que desde esa perspectiva las diferencias no se sabe muy bien cuáles son. Es más, ha habido un esfuerzo muy grande del centro derecha en Uruguay, de los sectores más conservadores, en generar la idea que la administración anterior, la que protagonizó el centro izquierda, el Frente Amplio, entre otras cosas, para con los temas de la inseguridad y la criminalidad, fracasó en el entendido que los delitos no dejaron de aumentar, por fundamentalmente 2 o 3 razones. Primero, una actitud, como lo insinuabas recién, antipolicía, ¿no? Ideológica y antipolicía. La izquierda en el Uruguay, el Frente Amplio en Uruguay, no quiere a la policía. Lo curioso, lo revelador, que si llega un ciudadano de Bélgica no podría entenderlo, es cómo tuvo éxito ese relato cuando fue, a lo mejor porque las circunstancias así lo indicaban, fue durante el gobierno de esa fuerza política que la policía, los trabajadores policiales armaron sindicato, ¿no? Segundo, empezaron a cobrar más dinero. Esto es hecho, ¿no? Sí, claramente. Pero bastante más dinero, ¿no? Un fortalecimiento muy claro. Sí. Y además otros asuntos vinculados al quehacer policial, siempre lo he escuchado, desde el armamento, la tecnología, los uniformes, y la formación. Algunos aspectos de la formación. Es decir, ¿cómo teniendo en cuenta eso ha logrado cristalizar lo otro? Incluso, que a esto voy yo, que me parece interesante para un sociólogo, es lo asumen
los propios policías, porque ponele que la lógica política, el dirigente blanco, el dirigente colorado, dice, no, esto es porque no la quieren y bla, 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 ¿no? Y a mí siempre me ha resultado muy raro que ningún policía haya dicho, che, pero mirá que yo ahora gano más, pero mirá que ahora tengo sindicato, pero ¿hay una explicación para eso? ¿De qué piolín del ovillo hay que tirar para encontrarle una explicación racional, científica a ese acontecimiento? Bueno, la centralidad política del fenómeno y la forma en que eso se ha dado en el Uruguay y la construcción de la polarización. La polarización, que no es lo mismo que el antagonismo. Yo un poco recalco esa idea. Cuando el Frente llega al gobierno en el 2000, gana las elecciones en el 2004 y llega al gobierno en marzo del 2005, llega con un nivel de legitimidad muy grande, ¿no? Y con un proceso de reconstrucción del país, de sacar al país de la emergencia, bueno, y un largo etcétera en un proceso que se inició en el 2005 y que tuvo 3 periodos de gobierno y que en términos generales, desde mi punto de vista, fue muy exitoso con todos sus vaivenes y con todos sus problemas para tratar de arrancar al Uruguay de ese contexto de crisis agudísima, y ponerlo en una perspectiva de desarrollo de sociedad periférica, acompañado por algunos momentos económicos internacionales favorables, pero con un nivel de reconstitución del Estado para tratar de sostener sobre todo los procesos de deterioro. Y ahí el tema del delito, de la seguridad, que estaba muy marcado en la época de la crisis, empezó a ser un filo visible como para insertar allí una oposición política muy clara, ¿no? Es decir, que el problema del delito pueda ser un tema de oposición política y de capitalización política electoral empezó en el Uruguay en realidad con fuerza con los primeros gobiernos del Frente Amplio, con el primer gobierno del Frente Amplio, en un esquema al cual nosotros no estábamos muy acostumbrados, y que en otras sociedades sí ampliamente. Es un tema de disputa político-electoral, ¿no? Y de ir señalando digamos, la dificultad de una gestión en función de la marcha y la contramarcha del fenómeno del delito. Sí, otros analistas políticos... Y eso ha sido así desde ese entonces hasta ahora. Incluso al Frente Amplio le pasa hoy en la oposición, que hace exactamente lo mismo, cosas muy parecidas a la que hacía la oposición lo que hacía el gobierno cuando era ¿Hay alguna explicación de carácter de análisis político que dice que eso ocurrió porque en realidad los históricos, los emblemáticos reclamos del público y por ende de las oposiciones tenían que ver con el salario, el trabajo, el crecimiento económico? Hay muchas razones para entender eso. Entonces, vez, al teóricamente desaparecer eso... Antes del 2004, antes de ganar las elecciones, el Frente Amplio tal vez no hiciera gran oposición en los temas de seguridad, porque en su cosmovisión había otros elementos, en su perspectiva programática, en su perspectiva ideológica, había otros elementos mucho más fundantes, y el tema de la seguridad y el tema del delito era un tema más bien de segundo orden. Y porque además los gobiernos tradicionales, con el control del Estado, con el control de la policía, también generaban sus mecanismos de amortiguación de los efectos no deseados del problema del delito, que ya estaban en los 80 y que ya estaban en los 90 y a principios de los 2000, muy claramente, ¿no? Solo como un caso, uno lo tiene en la memoria, pero no en una memoria pública o política muy evidente. Allá por finales de la década del 90, en el segundo gobierno de la administración de Sanguinetti, el país tuvo tasas de homicidio muy parecidas a las que tuvimos en el año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Muy parecidas esas tasas. Y tuvimos unos picos que yo creo que ahí también había algunos elementos vinculados a nuevos mercados de ilegalidad, pero bueno, que se controlaban, se gestionaban políticamente de otra manera. Cuando el eje de gobierno-oposición cambia, la derecha ha sido siempre mucho más afín al sensacionalismo de estos temas y a capitalizar el problema del delito y a exigir políticas de mano dura. La derecha uruguaya y todas las derechas del mundo. Entonces, ahí se genera un proceso nuevo que no solo se da por la comodidad de los actores, en el sentido que pueden sentirse más afines a eso, sino porque empieza a haber también, insisto con esta idea, una sensibilidad cada vez mayor una sensibilidad cultural y social cada vez mayor a la problemática del delito. Y los medios de comunicación que se reestructuran y que cambian y que el espacio de noticias comienzan a jugar también un rol muy preponderante. Hay un estudio de dos periodistas, Natalievich y Silvera, que se presentó en la Universidad Católica, que demostró que entre el 2005 y el 2009 la cantidad de minutos de noticias dedicadas en los informativos de televisión
a los temas policiales o a los temas del delito había crecido 10 veces más de lo que había crecido el delito en sí mismo. O sea, hubo, ¿no?, un efecto ahí, no es por señalar a los medios simplemente como únicos responsables, pero cambió la ecuación completa, no solo la ecuación política de actores, de una izquierda incómoda con el tema de la inseguridad y una derecha cómoda con el tema de la seguridad, sino que se empezó a insertar en una sensibilidad social. Que eso hizo, después de la primera administración del Frente, que fue muy estigmatizada, injustamente estigmatizada por ser una administración que no prestó atención al tema policial o al tema del delito, ¿no? Bueno, recordemos el ministro del Interior, José Díaz, ¿no? Que hubo suelta de presos y que eso fue horrible. Bueno, más allá del balance de esa paréntesis gestión, sobre eso y pregunta técnica. Porque tuvo esa ley los menores niveles de reincidencia, o sea, un nivel de reincidencia infinitamente más bajo que el promedio de la reincidencia general. Pero bueno, no importa. Es curioso que se diga una cosa y no se diga la otra, ¿no? Es un tema importante, pero digamos, objetivamente, políticamente y públicamente ha sido la primera administración del Frente muy estigmatizada, muy injustamente estigmatizada, y a partir del 2010 hay un cambio de estrategia que tiene que ver con esto también, con reinterpretar políticamente esa sensibilidad colectiva y tratar de decir y hacer cosas que vayan un poco más en esa línea, ¿no? Es decir, de dar la razón, de ser fuerte, de mostrar autoridad, de reestructurar a la policía, de hacer megaoperativos, de hablar en un lenguaje más frontal o supuestamente más en esa lógica de la guerra al delito, y un largo etcétera, con la intención, en realidad, de generar una comodidad política y al mismo tiempo más afinidad con ese electorado disconforme, sobre todo los sectores más populares o de las clases medias bajas, que veían cómo el tema del delito generaba problemas reales en la vida cotidiana. Ese cambio de estrategia fue lo que creo que fue pautando a lo largo del tiempo un discurso que fue haciendo entre la derecha y la izquierda, o entre el Frente y la oposición, un discurso cada vez más convergente y una política pública no igual, pero sí cada vez más convergente, en el sentido de cuando uno analiza las reestructuras que hubo a nivel de la policía, la creación de la Guardia Republicana, la expansión de la Guardia Republicana a nivel nacional, cuando uno analiza toda la política criminal, el crecimiento de la población carcelaria, algunos discursos en particular, uno empieza a ver que esa gestión, ya más próxima a la última etapa del gobierno del Frente, se aproximó más a un realismo de derecha, pero esa convergencia, por eso yo digo que no hay antagonismo necesariamente de ideas o de proyectos, sí siguió muy marcada por la polarización política. Entonces el Frente, a pesar de que hizo los deberes, por llamarle de algún modo, recibió las críticas más lapidarias en la línea que tú decías, ¿no? Que no confiaban en la policía, que desoyeron a la policía, que la desmoralizaron, que el Estado no se metía en todos los lugares, que no atendía el tema del narcotráfico ni al grande ni al chico por prejuicios ideológicos, que no, digamos, que no fue lo suficientemente duro en materia de política criminal, que tenía como distancia, como incomodidad ideológica y por lo tanto no sabían gestionar bien a la policía. Todo ese tipo de cosas que fueron erosionando de alguna manera el vínculo de la polarización y que, curiosamente, Alejandro, cuando uno analiza algunos, no todos, algunos discursos que se hacen desde la oposición hoy en día, son prácticamente los mismos. O sea, entonces, desde la izquierda, claro, desde el Frente. Algunos relatos, ¿no? En torno por ejemplo, bueno, que no hay un manejo profesional de la seguridad, que la inseguridad está, digamos, yéndose de las manos, lo cual es un problema muy cierto, pero la inseguridad hoy en día no es muy distinta a los problemas sustantivos que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Esa cuestión de hacer un poco el catastrofismo según las circunstancias, y yo no le quiero quitar entidad y no quiero pensar tampoco que el problema no pueda incluso empeorarse, pero hay un aprovechamiento en esta idea. Los homicidios han subido mucho, sí, claro, han subido mucho con relación a los años de pandemia, 2020 y parte del 2021. Pero tenemos una línea de homicidios que un poco está en la línea de lo que tuvimos desde el 2017 hasta el 2019. Creo que el reproche, ¿no? Esto desde la lógica estrictamente pero política... también es un reproche político porque se entiende frente a un gobierno que había proclamado éxitos que no eran tales, ¿no? Creo que la mano viene pero por ahí. Hay que tener cuidado, porque el mensaje ese de reprocharle al gobierno éxitos que no son tales
puede acarrear esta necesidad de ir definiendo los escenarios de manera muy catastrofista y de ir atribuyendo esta idea, ¿no? De, bueno, el gobierno no tiene autoridad, el gobierno desmoraliza a la policía con alguna serie de medidas, ha abandonado el territorio, bueno, un largo etcétera. Que de alguna manera, podrá ser cierto o no, reconfigura una serie de elementos discursivos que son muy parecidos a las críticas que recibía el Frente Amplio cuando era en el gobierno. Entonces, a eso voy, ¿no? Al problema. ¿Dónde está el problema? Que tenemos una situación que se va agravando, que tenemos no tenemos, mejor dicho, un debate programático fuerte, con una excepción que después te la voy a decir ahora, pero sí tenemos una polarización muy marcada, una polarización política prácticamente irreconciliable. Entonces, ¿eso dónde nos deja? ¿A dónde nos termina llevando en términos políticos para quebrar ese problema de ir pudiendo redefinir una concepción diferente, una lectura diferente que vaya ganando legitimidad social y que nos permita ensayar cosas nuevas? Solo un paréntesis, porque después se me va a ir la idea. Creo que el país tuvo momentos de disputa de proyectos ideológicos diferentes, no en instancias de gobierno, sino en momentos plebiscitarios o de referéndum. Yo creo que en la discusión que se dio en el no a la baja, por ejemplo, en la discusión que se dio con la reforma constitucional de Larrañaga y en la discusión que se dio con la LUC, ¿no? Cuando salimos de esa lógica de necesariamente de la polarización de las gestiones de los gobiernos, logramos encuadrar bastante, y ahí hay un campo social, político, cultural, progresista, de izquierda, que dio debates mucho más frontales, mucho más ricos desde el punto de vista programático, pero que esas huellas se han ido perdiendo. Quiero creer que no se han ido perdiendo del todo y que pueden seguir alimentando nuestra perspectiva programática sobre estos fenómenos. Luego de la pausa, vamos a hacer una pausa muy breve y después tendremos unos poquitos minutos para que, a modo de resumen, por hoy, Rafael, por hoy, me encargaré de que las agendas cuadren. Eso mismo. En todo caso, a mí me gustaría tratar de abordar, y además, para serte franco, para usar bien tu conocimiento académico a propósito, en tu condición de sociólogo, fundamentalmente. Hay algunos asuntos que históricamente eran como relativamente fáciles de entender, aún por personas que se adjetivaban de centro o derecha, y tenía que ver con que cualquiera podía entender que una grosera, por injusta y desigual distribución de la riqueza podría contribuir a los escenarios del delito, ¿no es cierto? Era una cosa que incluso, repito, las personas de derecha podían llegar a entenderlo como un rasgo posible, como una causa posible. Desde cierta perspectiva, eso se da de bruces con la mirada liberal conservadora, esa que proclama de que a todos nos va de acuerdo a, como dice la Constitución, nuestros propios talentos y nuestras propias virtudes. Entonces, si el niño vive entre la caca y la basura, bueno, será porque ese niño o su papá, que debe tener 17, 18 años, o su abuelo, que debe tener 35, 40, 45, no hicieron bien los deberes, ¿no es cierto? En algún punto a la corta o a la larga estamos hablando de eso. La mirada, la otra, la mirada más de centro izquierda, la progresista, la que encuentra en el Estado un actor que juega un rol importante en eso, no abraza esa lógica y dice, bueno, justamente como hay desigualdades, procuremos hacer políticas de mayor, más justa distribución, y mientras eso no ocurre, el Estado tiene que actuar. Y cuando gobierna la izquierda, se genera un cambio muy drástico por lo intenso y muy drástico por lo rápido, y es de generar condiciones de distribución de riqueza. Por supuesto que la aguja se movió mucho, pero lo suficientemente grandes como para que se vean, y se vean casi de inmediato, ¿no es cierto? Sí. Porque los trabajadores asalariados empezaron a cobrar muchísimo más, porque se desarrolló el plan integrado de salud y todo el mundo tenía el acceso, porque, ¿verdad? Y entonces los niveles de pobreza en el Uruguay empezaron a caer, y a caer drásticamente, rápidamente, en líneas generales, aún insuficiente ni hablar a la niñez, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El delito, sin embargo, siguió aumentando. Y el más violento. Y ese fue
el santo y seña maravilloso del centro derecha, del pensamiento liberal conservador, para decir, ¿vieron que la distribución de la riqueza en nada contribuye a mejorar los delitos? Sigamos como hasta ahora, sigamos distribuyendo mal, porque esto no tiene nada. Lo estoy grosereando, ¿verdad? No, pero es esencialmente así. eso. Entonces, la izquierda quedó como patinando en el aire, porque dijo, uy, la pucha, distribuimos mejor, pero en realidad los delitos no han bajado. ¿Qué explicación hay? Se lo pregunto a Rafael Paternay y me lo contesta luego de la pausa. ¿Cómo no? Ya venimos. Estamos en el último tramo de la charla con nuestro invitado. Les recuerdo a todos que estaba poniendo la mañana en camino el sociólogo, doctor de sociología Rafael Paternay. Vos además te desempeñás como investigador, pero además docente, ¿no? En la facultad. Sí. ¿Y das clase a quiénes? ¿De grado, posgrado? ¿Quiénes son tus alumnos? Pobres alumnos y alumnas. De todo tipo, porque sí, clases de grado, doy clase en el ciclo inicial, o sea, los alumnos que están entrando a la carrera, eso es muy lindo, porque son cursos con mucha gente. Pero que son gurises de 19, 20, por ahí, 20 y poco. Sí, 20 años en promedio, 22, hay alumnos más grandes, y después de posgrado, ya gente con otra edad y otras perspectivas, pero en general la docencia sí combina los distintos niveles. Yo te dejaba planteado antes del inicio algo que no por importante, pero sino por complejo, podría llevarnos meses empezar, ¿no? Pero simplemente para que pongamos las patitas en el agua para saber si está muy frío, muy caliente o tibia el agua. Esa lógica que yo, es una hipótesis mía, yo sostengo que la perdió paradójicamente la izquierda, generando avances. Cuando yo hablo de esto, hablo de números, ¿no? ¿No es cierto? Que son indiscutibles. Sí. Y sin embargo terminó ocasionando una especie como servidita en bandeja la idea de que vieron que repartir con más justicia no sirve ni alcanza porque seguimos teniendo más delitos. Yo creo que acabas de colocar el foco en el punto más importante, ¿no? Lo acabas de hacer con mucha claridad, yo comparto el diagnóstico. Hay un discurso que ganó, hay un discurso que viene ganando, que de algún modo tiene dos implicancias, o por lo menos para mí me genera dos implicancias, una como sociólogo y otra más política, ¿no? Aunque ninguna de las dos está necesariamente separada. La primera es esa, que efectivamente hubo un proceso de mejora social que no pudo resolver el problema del delito. O, dicho de otra manera, que la reducción de la pobreza o la reducción de los niveles más críticos de exclusión o que la reducción de ciertos niveles de desigualdad socioeconómica no estarían explicando o no estarían ayudando a comprender en su profundidad el problema de la violencia y de la criminalidad. ¿Por qué eso es un desafío? Porque, bueno, yo sigo pensando que el problema de la violencia y de la criminalidad en todas sus manifestaciones arraiga en un escenario de desigualdades sociales múltiples. Que nosotros tengamos una concepción tal vez un poco reduccionista de algunos indicadores de pobreza o de desigualdad no es suficiente para entender toda la trama de relaciones sociales, porque tuvimos esas mejoras, pero hay desigualdad persistente, ¿no? Y hay matrices de relación, y hay procesos de marginación, y hay procesos históricos acumulados, y hay dinámicas sociales nuevas, y hay un proceso de desestructuración de la vieja estructura de clases sociales. Hay nuevas desigualdades, y hay nuevas distancias sociales, que a veces no se dejan medir simplemente con indicadores socioeconómicos puro y duro. Lo que puede ser una reducción socioeconómica de la desigualdad puede no serlo a nivel subjetivo, o puede haber percepciones de distancias sociales más próximas que generan resentimiento o que generan sentimientos de injusticia o nuevas demandas también de consumo y de pautas sociales y de ascenso social que terminan generando situaciones muy complejas socialmente. Entonces, cuando se dice eso, cuando se establece o se intenta establecer la relación mecánica entre lo social o las desigualdades sociales y el delito, y se piensa que esa relación no existe, ¿no? Porque como mejoró el contexto socioeconómico y el delito creció, entonces no es eso lo que me ayuda a explicar, sino que es la insuficiencia de la política policial penal lo que tenemos que revisar. Y ahora voy a eso. Sin embargo, me parece que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo,
no por pensar mecánicamente esa relación, sino por llenarlo de contenidos nuevos, en el sentido de que siguen siendo las desigualdades sociales, las nuevas desigualdades sociales, las viejas desigualdades sociales, los procesos de precarización, de marginación, los procesos de construcción de sentimientos de humillación, de desprecio, de injusticia, ¿no? de todo lo que la sociedad produce, lo que está, lo que también hasta genera las manifestaciones de violencia y de criminalidad más violenta o más enquistada en los territorios, como son los mercados ilegales o algunos mercados ilegales de droga. Bueno, no podemos sacar el ojo de esos procesos, ¿no? Si lo hacemos, vamos a perder incluso las características más salientes de los procesos más críticos que tenemos hoy en día. Entonces, ahí hay un desafío enorme de salir de ese mecanicismo, de salir desde el punto de vista disciplinar, pero también de salir políticamente de ese mecanismo y dar en la opinión pública esos debates que también son muy importantes. Y me parece que los profesionales de las ciencias sociales, los sociólogos, los antropólogos, trabajadores sociales, tienen un rol muy importante de seguir insistiendo con esto. Y me parece también que han aparecido estudios importantes en el último tiempo en el Uruguay que echan luz nueva, ¿no? Nilia Viscardi, Gabriel Tenenbaum han trabajado cosas muy importantes sobre eso, y que merecen ser rediscutidos a nivel de la opinión pública. Luego está el segundo problema, que es el efecto político que esto genera. Porque finalmente, si los temas sociales no tienen incidencia, entonces el problema está en otro lado. ¿En dónde está? Bueno, en la responsabilidad individual, como vos decías, desde el punto de vista de un prisma más liberal conservador. O en ciertas culturas que se van formando, ¿no? Empezamos a hablar de la cultura del delito, de la cultura narco, ¿no? Como si las culturas fueran burbujas que van creciendo y que después explotan por fuera de las relaciones sociales. En tu última columna además hablas, ¿no? En ese aspecto señalas aquellas famosas declaraciones de la Yedra, ¿verdad? En el sentido que ellos hablan de otra manera, ellos utilizan otras palabras, ellos... ¿no? La mirada en la responsabilidad individual, pero también la mirada más culturalizante o de las culturas de tal cosa, pueden encubrir o pueden tener, ¿no? una serie de consecuencias que podemos comentarla en otro momento, pero que nos van llevando a que en realidad el punto central, si aquello fracasó o aquella relación mecánica no era tal, es que tenemos que apretar las clavijas de la política pública más tradicional. Policía, justicia, cárceles, y poner el foco ahí, que es básicamente lo que hemos hecho, ¿no? Fortalecer, profesionalizar, agrandar el aparato punitivo estatal, ¿no? En detrimento de otro. Toda la conversación gira y toda la disputa política prácticamente gira en torno a esto. Y no tenemos manera de salir, que construir nuevas cárceles, que cerrar las cárceles a cualquier proceso de egreso o de alternatividad. Y toda la disputa pasa a ser a ver quién es más responsable, quién es más serio en el manejo de la policía o en el manejo de la cuestión penitenciaria. Entonces, cuando pasa eso, cuando termina pasando eso, estamos omitiendo el otro elemento fundamental, uno de los elementos fundamentales. ¿Cuál? Y es lo que podríamos llamar el problema de la criminalización de la pobreza y de la criminalización de ciertos fenómenos. En el sentido que estas herramientas, las herramientas del sistema penal, la policía, la justicia penal, las cárceles, no son herramientas neutras, sino que son herramientas problemáticas. Ese ha sido un poco el intento mío en el último tiempo de ver un poco esto con mayor perspectiva y alertar al debate político también a esto. Las propias políticas penales o punitivas o policiales penales o policiales carcelarias que el país ha aplicado en el último tiempo ha explicado la profundización de los problemas. Porque la gestión policial, sobre todo estoy pensando en los territorios más vulnerables, más partidos, más quebrados, ¿no? por las dinámicas sociales. Cuando intervienen, ¿no? Pueden tener operativos exitosos, pueden incautar, pueden llegar, pueden desarticular una banda, pueden esclarecer muchas cosas, con niveles bastante dudosos, dicho sea de paso, porque la tasa de homicidio, el porcentaje de esclarecimiento de las tasas de homicidio en el Uruguay viene bajando desde el año 2012 hasta la fecha, conforme los homicidios aumentan, ¿no? Con muchos problemas ahí. Pero la policía en el territorio, en sus relaciones ambiguas, también rompe, también erosiona capital social, también destruye, ¿no? Es como esos tratamientos que necesitamos, esos tratamientos, ¿no? invasivos y destructivos, que parecen que sí, pero bueno, muchas veces no.
y destruyen. Y las políticas de encierro y las políticas carcelarias van generando sus propias lógicas que también destruyen capital social. Y cuando eso se destruye, las chances y las posibilidades que el delito y la violencia se enquisten aún más, ¿no?, y se reproduzcan ampliadamente aumentan. Entonces, aquello que nos parece la herramienta más importante para encarar estos problemas, porque finalmente hemos admitido que la relación entre lo social y el delito es una relación más problemática, entonces tenemos que enfocarnos en esto, en el discurso de autoridad, policía, cárcel, justicia más eficiente, etcétera, etcétera. Tiene muchos problemas, tiene muchos efectos adversos, mucho efecto contradictorio, y que eso requiere de una ingeniería de política pública, no porque haya que desestimarlo. Uno no puede imaginar la gestión de esto sin una policía, y sin que el delito sea sancionado y sea castigado, y sin que la cárcel pueda jugar, aunque sea marginalmente, un papel. Pero no el papel que seguramente se le asigna. Entonces, esas instituciones no son neutras, terminan generando orden sobre... La policía no es la institución que aplica la ley. Eso es una ficción. Claro. La policía no aplica la ley porque no puede aplicar la ley. No puede por definición. La policía puede intervenir sobre algunas cosas, sobre algunos delitos, pero no sobre todo. La policía en determinados lugares crea un orden social, más que aplicar la ley. Entonces, y a veces lo crea con violencia, a veces lo crea estando, o a veces retirándose con ambigüedad. Entonces, y la cárcel es un factor destructivo monumental, no solo de las subjetividades individuales, sino también en términos sociales, en términos colectivos y agregados. Esto está muy estudiado, muy dicho, ¿no? Entonces, ese es un problema gigante. Cuando perdemos de vista, es un problema gigante no solo para pensar los temas, sino para proyectarnos políticamente en torno a los temas. Cuando perdemos de vista la base social compleja que estos fenómenos tienen y tomamos las herramientas del sistema penal como si fueran herramientas neutras que no generan consecuencias adversas, tenemos un problema serio. Y eso es lo que hay que tratar de discutir, reconfigurar y transformar en una acción política distinta que rompa estos círculos viciosos, que nos ayuden a construir políticas con efectos más consistentes y que nos saquen de esta polarización estéril en la que estamos. Cuando arrancaste la charla esta, incluso explicando la filosofía o la intención de estos artículos que solés publicar en Brecha y que han motivado que nos visites hoy, vos señalabas que uno de los objetivos era por lo menos complejizar algunas cuestiones que desde una perspectiva que luce como equivocada, y luce como equivocada también apoyándonos en resultados. Totalmente. Y luego de haber sido en líneas generales aplicada por derechas y por izquierdas en Uruguay, también eso hay que decirlo, bueno, entonces vamos a hacernos nuevas preguntas, vamos a complejizarlo. Desde ese lugar yo creo que el encuentro del día de hoy es satisfactorio. Recuerdo al maestro del teatro, Aderbal Freire, que le decía a sus actores, director teatral brasilero, le decía a sus actores cuando venían en teoría desarrollando un papel y una línea y un concepto de una escena, él les decía enojado, les decía, no me traigan soluciones, tráiganme problemas, ¿no es cierto? Exacto. En el marco de la creación artística. Las lógicas de estas son distintas, pero en algún punto es necesario que como civilización nos hagamos nuevas preguntas y no nos enamoremos de la solución fácil de estos temas, y yo creo que tu aporte es necesario, fundamental. Felizmente no es el único, por supuesto. Lo último que te pido en este contexto es, vos que sos un hombre de la izquierda, lo seguís siendo, te definís como una persona de izquierda, ¿verdad? En ese contexto, y de cara a un nuevo proceso eleccionario, que además, encuestas mediantes, vuelven a poner a la izquierda como opción no clara, pero por lo menos favorita de ganar las elecciones, ¿no es cierto? Sigue siendo el partido más grande, el partido de gobierno demuestra fragilidades en muchas áreas, y entonces es probable que la izquierda vuelva al gobierno de la República. Es probable. En ese contexto, este manojo de cosas que pones arriba de la mesa, ¿vos creés que en el marco de la discusión programática que la izquierda está teniendo, las está deliberando, las está procesando, las está trabajando? ¿O sigamos por esta, que por esta, no sé si vamos bien, pero votos no perdemos? No tengo una respuesta clara con respecto a eso. Uno de estos artículos justamente los escribe con esa intención.
de discutir, de problematizar, de revisar nuestro propio proceso y los procesos actuales, de colocar nuevas preguntas con esa intención, y sobre todo con la intención de que muchas de las cosas que se sostienen ahí puedan ser desmentidas de verdad. O sea, yo lo que más quisiera en el mundo es que todo eso que está escrito, uno no lo escriba con la pretensión de tener razón, que no es esa la pretensión, sino que todo lo que está ahí y algunas de las advertencias que aparecen allí puedan ser desmentidas, rotundamente desmentidas, por lo que emerge, por las discusiones, por las propuestas programáticas que vayan a venir, por la conformación de nuevos liderazgos dentro de la izquierda, por una agenda mucho más robusta, por una gestión infinitamente más virtuosa y por resultados consistentes. Lo que uno quiere en la vida es que parte de estas advertencias puedan ser desmentidas por los procesos políticos subsiguientes. Ese es el espíritu, ese es el afán. De lo que yo veo ahora, no tengo mucha claridad y no avisoro cosas muy distintas a las que señalo ahí. Tengo una mirada un tanto escéptica. Quizá por la lejanía y por no estar involucrado esta vez más internamente me esté perdiendo de vista algunas cosas. Ajá. Si es así, si hay un poco de injusticia en estas observaciones y en estos señalamientos, voy a ser el primero en reconocerlo y ojalá que esto pueda ser desmentido. Pero por los signos que veo, por los discursos que predominan, por las cosas que están colocadas, sigo como hace ya muchísimos años viendo con mucha preocupación las posiciones de la izquierda, de mi izquierda y del Frente Amplio en estos temas. Todos tenemos derechos a las luces y a las sombras. Voy a abrir la canillita de mis sombras para hacerte esta pregunta. Y desde esa perspectiva, ¿a quién ves como un poquito más cercano de esas lógicas de problematizar el asunto? Por ejemplo, ¿a Yamandú o a Carolina? En términos, a ver, uno ve, identifica gente, militantes, dirigentes con los cuales tiene mucha afinidad y hay perspectivas abiertas, diría, que cortan transversalmente, que tienen dificultades para articularse, me parece, ¿no? Y hay un espacio todavía, ¿no? Hay un espacio de izquierda de ciertos sectores. Bueno, yo trabajé en un sector en particular que sigue teniendo, y sus aliados que siguen teniendo una visión muy próxima a esta que sostengo. Óscar Andrade tiene una visión también muy coincidente, hemos coincidido muchas veces en eso, me identifico bastante con algunos señalamientos de él. Y bueno, en términos de las candidaturas me parece que eso todavía no ha aflorado mucho. Bueno, pero no se puede ver. Yo calculo que Andrade va a terminar apoyando a Carolina, supongo, la gente de Constanza quizás también. Ojalá que se conforme un espacio programático, pero más allá del peso de los sectores y de la ecuación de sectores y de candidatura, te diría que la cosa va un poco más allá. Me preocupa más hoy el votante frente amplista o los frente amplistas y la gente de izquierda discutiendo más sobre estas cuestiones y no dejándose seducir por ciertas demagogias punitivas que los posicionamientos de los liderazgos. Claro, el posicionamiento de los liderazgos ayuda muchísimo también a formatear muchas de esas sensibilidades. Entonces es difícil verlo, pero no veo todavía un panorama particularmente promisorio en ese sentido. Mantengo esa posición de escepticismo y ojalá que me equivoque. Rafael Paternay, no te vas a librar de La Mañana en Camino tan fácilmente. Gracias. Con mucho gusto, Alejandro, realmente. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Gracias y saludos. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo La Mañana en Camino. Al regreso, bueno, vamos a hablar de fútbol. Me lo encontré de casualidad y me dijo mirá cómo me baboseaste antes del partido. Pero no después. Pero no, antes, está bien. Antes sí. Y habíamos tenido una derrota nosotros. Sí, claro. Es interesante que haya tenido el coraje de... Por eso, hay que anticipar los problemas. Hay que ser muy ballistas en ese sentido. La sociedad que anticipa los conflictos. Siempre le digo a Juan, el rival en todo caso importa antes del partido. Porque después del partido, si perdiste, tenés que vos solucionar los problemas por los que perdiste. Y si ganaste, tenés la alegría del triunfo, olvidate del rival, ya ganaste vos. Así que... Pero el año comenzó un poquito difícil. Bueno, recordemos que Rafael es hincha de Nacional.